uno de los temas que siempre toco aquí en Miganzúa es el de la confusión. Y tú te preguntarás, bueno, ¿confundido con respecto a qué? Bueno, lo que nos crea una gran confusión es el hecho de funcionar únicamente a través de nuestros 5 sentidos físicos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Creemos que lo que podemos percibir a través de ellos es todo lo que existe, lo único que existe. Y esto justamente nos trae una gran confusión porque este mundo, este universo, tiene muchas otras partes que no podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Y la solución que propongo para esto es que nos conectemos en nosotros mismos. Si empezamos a funcionar desde nuestras 2 naturalezas, si dejamos que el ser y el humano empiecen a funcionar juntos, esa confusión empezará a desaparecer. En el programa número 25 de Miganzúa, que se llama justamente La Confusión, tenés una explicación un poquito más larga, más detallada de cómo es que funciona este tema. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y te cuento que ya mismo Miganzúa acaba de abrir una puerta que nos dejará ver otro lado interesante de la criatura humana, otro lado de nosotros mismos. Y es el siguiente. Me refiero concretamente a la confusión. Ese es el tema de hoy. La confusión es una de las causas, yo te diría que más determinantes en lo que hace a la problemática que tiene en jaque a toda la humanidad. Porque es a partir de allí, a partir de la confusión, que solemos edificar nuestras vidas. Y este no es un problema nada más que de quienes corren alocadamente detrás de lo material, sino también de quienes a veces compulsivamente buscan respuestas de tipo existencial. O sea que de la confusión te podría decir que no se escapa casi nadie. Incluso también suele ser un problema para algunos que aseguran haber encontrado ya respuestas importantes en ese rubro, en el tema existencial. Esos que se dicen a sí mismos maestros o gurúes, y que aseguran estar listos para orientar a los nuevos buscadores. Y de ahí que muchos individuos que se sienten atraídos por estos personajes también caigan dentro de la confusión. Así es que tenemos que ser muy selectivos a la hora de buscar y de escuchar, ¿sabes? Muy selectivos. Y yo sé que más de uno se va a incomodar un poquito con esto que digo, un poquito, tal vez más de un poquito, porque si bien hay personas muy responsables y con una claridad meridiana, una claridad extrema en todo lo que dicen, por otro lado nunca faltan aquellos aventureros que repitiendo como loros todo lo que han escuchado por ahí, sin siquiera, por supuesto, sin siquiera haberlo procesado, sin haberlo comprendido, no hacen más que seguir creando dependencia, que es justamente de lo que hay que escapar, de la dependencia, para dejar atrás tanta confusión. Hay que escapar de la dependencia emocional. La confusión se comienza a originar en la creencia y en la posterior aceptación de que todo aquello que detectan nuestros 5 sentidos físicos es lo único que existe. Aquí radica el punto de partida de nuestra confusión. Y lo peor es que a partir de allí nosotros construimos nuestra estructura de pensamiento, lo cual es, yo te diría que suficientemente peligroso como para que esta humanidad se encuentre así como está. Mira si será determinante la confusión. Yo sé que es muy difícil para una criatura humana aceptar cosas que no pueden ser detectadas por sus 5 sentidos físicos. Todo aquello que no pueda percibir una criatura humana mediante sus ojos, sus oídos, el olfato, el gusto y el tacto, funcionando solo desde su estructura física, desde su lado más externo, desde su falso yo, o sea, desde su ego. La criatura humana sistemáticamente se resiste a la existencia de un 6º sentido. Lo aceptamos, pero nada más que en las películas. Un 6º sentido que no sea físico, como los que acabo de mencionar. Y ya todos sabemos que los 5 sentidos físicos son indispensables para relacionarnos con nuestro entorno, con lo que nos rodea. Pero también sabemos que son muy limitados en sí mismos, demasiado. Y de esto no quedan dudas porque ya existe instrumental con el que se puede medir su capacidad y sus limitaciones.
que nuestros oídos son capaces de escuchar, yo te diría que es apenas una pequeña fracción de todo el sonido que existe, muy pequeñita. Y ese otro sentido así tan importante que tanto utilizamos como lo es la vista, apenas si está capacitado para detectar un 1% de toda la materia que existe. Imagínate que si los científicos, bueno, con toda la tecnología que tienen a su disposición, han aceptado que solo conocen un 4% de toda la materia existente en el universo. Entonces, ¿qué porcentaje de lo que existe podrían captar nuestros 5 sentidos físicos por sí mismos sin ningún tipo de ayuda tecnológica? Razón por la cual, si piensas que lo que percibes a través de ellos es todo lo que existe, bueno, entonces tu vida será tan limitada como ellos mismos, como tus 5 sentidos físicos. Lo expandida o lo pequeña que puede llegar a ser tu vida dependerá siempre de una decisión personal, de tu decisión personal. ¿Cómo podría ser de otra manera, verdad? Y de aquí se desprende una realidad muy fácil de detectar para quienes estén dispuestos a aceptar que su zona de confort, si bien es parte del todo, no lo es todo. Ese lugar de tu casa en el que te sientes tan cómodo y pasas tanto tiempo, es parte de tu casa, pero no es toda tu casa. ¿Me vas entendiendo, verdad? Es con la aceptación de esto que comienza, yo te diría que la expansión y por consecuencia la evolución de una criatura humana. Cuando somos capaces de observarnos a nosotros mismos, se empiezan a unificar todas las partes, se reencuentran en nuestras dos naturalezas, la física y la informática. Y poco a poco, pero muy sólidamente, empieza a reaparecer el ser humano en nuestra vida. En realidad, nacemos como seres humanos libres, ¿sabes? Y por eso es que hablo de la reaparición del ser humano, pero nos pasa que algún tiempo después de haber nacido y gracias a la programación que vamos recibiendo, poco a poco vamos perdiendo aquella libertad. Con ella también la condición de ser humano. Esto lo vamos perdiendo simultáneamente para acabar siendo esto, lo que somos. Solo humanos reducidos a nuestra mínima expresión. En otras palabras, acabamos convirtiéndonos en una estructura física muy limitada que actúa mecánicamente y que encuentra su identidad, por ejemplo, en la imagen que le devuelve el espejo, y en la cara y el nombre que contiene el documento de identidad a través del cual nos identificamos. Una cara y un nombre en un pedazo de plástico. Pero, ¿qué es lo que ha podido transformar a una entidad tan maravillosa como el ser humano en una criatura tan limitada, en una criatura tan confundida, tan contradictoria y tan llena de conflictos? Bueno, se podría decir que todo se reduce a una cuestión de educación, o a la falta de ella, para ser más precisos. No sabemos nada sobre nosotros mismos, esa es la verdad. No nos conocemos más allá de nuestra apariencia física y de las necesidades más básicas de nuestro cuerpo. Se podría decir que somos algo así como el menos conocido de todos nuestros conocidos, debido a que nuestra percepción sobre eso a lo que llamamos vida siempre depende de nuestros limitados 5 sentidos físicos, los cuales, como te decía, nos resultan muy útiles para conectarnos con el mundo material que nos rodea, pero que de nada sirven para la observación de nosotros mismos, de nada. Me refiero a lo que es nuestro propio comportamiento. Y es porque no fueron diseñados con ese fin, ¿sabes? No están creados para eso. Nuestros 5 sentidos no son más que sensores que nos ayudan a detectar nuestro entorno, el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos. La confusión es el tema que estamos abordando hoy aquí en Mi Ganzúa, un estado de confusión que, entre otras cosas, nos hace perder de vista lo que en verdad somos. ¿Acaso te molestaría saber más acerca de ti mismo y tener menos dificultades de las que tienes para vivir en este mundo? ¿Te incomodaría que tu vida de todos los días fuese de una calidad muy superior a la que es actualmente? ¿Verdad que no? Bueno, entonces tendrás que empezar a observarte a ti mismo, porque esa resistencia que pones a todo lo nuevo, esa resistencia a un cambio profundo y esa resistencia
a un cambio genuino en tu vida. Esa negación casi mecánica a salir de tu zona de confort es irracional si lo miras del modo correcto. ¿Cómo es posible que alguien se rehúse a tener una mejor calidad de vida? ¿Y sabes por qué es que funcionamos así, de ese modo? Bueno, es porque de tanto estar apretados en un rincón de la existencia, en un rinconcito de esto, a lo que llamamos vida, vemos el resto de las posibilidades como si se trataran de algo ajeno a nosotros, ¿sí? Como si fuese algo inalcanzable. De tanto estar atrapados en nuestro cuerpo físico, percibimos al otro lado de nosotros como si se tratara de algo extraño y a veces hasta irracionalmente peligroso, en vez de aprender a disfrutarnos integralmente como lo que en verdad somos, un ser humano. Tú eres más, mucho más de lo que crees ser. Y esto lo irás descubriendo a medida en que se vayan reuniendo todas tus partes, en la medida en que tus dos naturalezas, la física y la informática, el ser y el humano, comiencen a funcionar juntos, conscientemente, y dejen de ser nada más que dos palabras sin ningún tipo de contenido. Y como es lógico, bueno, con un mismo propósito. Tienen que tener un mismo propósito. Al vivir nosotros solo desde nuestra estructura física, a media máquina, desde nuestro lado humano y nada más, es que aparece la confusión de la que te estoy hablando, y desde esa confusión es que decimos de nosotros mismos que somos una raza muy evolucionada, ¿sí? Es que nos percibimos a nosotros mismos, así, de ese modo, como muy evolucionados. Y aquí entonces, bueno, la pregunta obligada es, ¿muy evolucionados comparados con quién? ¿O con qué? Si el único punto de referencia que tenemos somos nosotros mismos. Lee un periódico de cualquier parte del mundo para que veas que tan evolucionados estamos como raza. Mira la fascinación que tiene la criatura humana con la violencia para que veas qué tan evolucionados estamos. Una violencia que, si bien es más sofisticada que la que había en este planeta hace, 10 o 20 siglos, en su esencia es más o menos lo mismo. Pueden haber cambiado las formas, pueden haber cambiado los juguetes, pero la intención y el contenido siguen siendo los mismos. Hay violencia explícita en todos lados. Los juegos para niños están cada vez más saturados de violencia. Todavía hoy en día se practican deportes que están basados en destruir la integridad física del rival. Los conflictos armados en el mundo aumentan día tras día. Y el uso de la farmacología, que se supone debería velar por nuestra salud, es la segunda o tercera causa de muerte en el planeta. Si escuchaste bien. Además, las religiones demuestran cada día con mayor claridad que se encuentran vacías de Dios. Y entonces, bueno, ¿qué parte de nosotros es la que nos hace vernos como una raza muy evolucionada? Tal vez sea la fabricación de armamentos cada vez más sofisticados y con mayor poder de destrucción que aparece todos los días. ¿Será eso lo que hace que nos veamos a nosotros mismos como una raza altamente evolucionada? Si nada más que en el último siglo, con todas las posibilidades que hemos tenido a nuestro alcance, hemos desarrollado más elementos de destrucción que de conservación de la especie. ¿Habías tomado conciencia de esto? Mucho más. De hecho, hoy por hoy, bueno, todos y en todas partes del planeta, yo te diría que estamos dependiendo de qué tan inflamado se encuentre el ego del poderoso de turno, que apriete el botón rojo primero. ¿Qué nos está pasando, humanidad? ¿Por qué hemos permitido que nos empujen de un modo tan salvaje, tan violento hacia el rincón más oscuro de la existencia, hacia el rincón más oscuro de nosotros mismos, haciéndonos olvidar de que esto de estar aquí en esta forma física en la que estamos es un enorme privilegio? Nos hemos olvidado de eso. Es un enorme privilegio y no un castigo, porque hemos dejado que nos hagan creer que estamos aquí para pagar lo hecho sabrá Dios por quién ni cuándo. Porque hemos aceptado tener que vivir con un miedo horrible al castigo que nos pudiera propinar el mismo que decimos que nos ha creado. Y además, bueno, con una culpa que no podemos sanar porque su origen es tan turbio como quienes la han inventado. La confusión a través de la que vivimos
y con la que vamos construyendo nuestro paso por esta experiencia física, es la causa de un desbarajuste que solo se podrá entender o detener en la medida en que desaparezca ese abismo tan grande y tan hondo que existe entre el desarrollo externo y el conocimiento sobre sí mismo de la criatura humana. Y cuando digo el conocimiento sobre sí mismo no me estoy refiriendo a lo físico únicamente, ya que nosotros somos, como te decía, mucho, mucho más que eso. Y ya es tiempo, bueno, de empezar a eliminar esos viejos y oxidados paradigmas, esos que tal vez en otros tiempos puedan haberle sido de utilidad al poderoso de turno más que a nadie. Son las tradiciones, son las culturas, son los hábitos y las costumbres quienes nos tienen mirando hacia atrás todo el tiempo, atados a un pasado que cada día que transcurre nos aleja más y más de la posibilidad de ponernos al día con el ahora y con un futuro que nos espere con buenas noticias, en vez de tener que despertarnos cada mañana con temor a leer el periódico y enterarnos de en dónde fue que acaba de caer la última bomba o en qué lugar del mundo se desató la última plaga así, de repente, sembrada quién sabe por quién y con qué propósito, porque son sembradas, la mayoría de ellas. Hace demasiado tiempo ya que nos encontramos detenidos en el tiempo, caminando hacia adelante cronológicamente, pero mirando hacia atrás evolutivamente. Si a esta aceleración cada vez mayor generada por nuestro desarrollo externo no la equiparamos con saber más sobre nosotros mismos, más allá de nuestro cuerpo físico, bueno, crearemos un desbalance tal que solo nos podrá conducir a la saturación. Y por ende, como todo lo que se satura, al colapso. Y todo por el abismo existente entre el desarrollo externo y el desconocimiento interior de la criatura humana. Y si lo repito insistentemente, es porque allí se encuentra el nudo que nos tiene sumergidos en lo que es el título de este programa: la confusión. Pero todavía hay cosas que se pueden hacer, todavía se puede hacer algo. Pero claro, hay que hacerlas, porque mientras que sigamos atrapados en las arenas movedizas de las creencias, mientras que el pasado siga marcándonos el rumbo, la confusión seguirá enajenándonos tal y como lo ha estado haciendo hasta ahora. Así es que, para terminar, y como siempre te digo, despierta, date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie, absolutamente nadie. Hasta la próxima, aquí en Mi Ganzúa.